Hola, bienvenidos a Ticos por el Mundo, un programa de Voces por Media Calle. Mi nombre es Maripaz Soto Villalobos y yo soy la productora y conductora de este programa. Me alegro que todos los birnautas que nos están acompañando eh, sigan con nosotros. Este programa fue grabado ayer martes, fue grabado en diferido porque hoy tenemos el privilegio de entrevistar a una persona que vive en Australia y por las 16 horas de diferencia decidimos hacerlo hasta ahora para que fuera lo más fácil para ella comunicarse con nosotros. Así que le damos la bienvenida a Lina desde un lugar un poco lejos de acá, desde Oceanía. Así que bienvenida, Lina. Hola, Muchas Lina. gracias. Hola, muchísimas gracias por la invitación, Maripaz. Muchas gracias a vos Este, por tomarte el tiempo de estar acá y contarnos tu historia. Mucho gusto y muy contenta de compartir. Sí, bueno, mi nombre es Lina Méndez. Yo soy de Grecia. Llegué a Melbourne hace 9 años. eh, y bueno, sí, ya vivo en Melbourne, Australia. No siempre he vivido acá, pero hace 6 años estamos ya viviendo acá. Perfecto. ¿Y cómo llegaste a Australia? ¿Qué te llevó a ir por allá? Bueno, sí, Australia es bastante lejos, muy inesperado para mí. Eh, Conocí a mi esposo, que es australiano, en Costa Rica. Él estuvo trabajando allá 3 años. Entonces, bueno, nos conocimos en Grecia. Un momento que siempre tengo muy presente, el día que nos conocimos, porque, bueno, no, ¿verdad? Me ha cambiado la vida, venirme para acá. Pero sí, ya y empezamos a salir y toda la cuestión. Después vinimos acá a conocer a su familia para una Navidad y bueno, después nos casamos y tuvimos a nuestro hijo allá y cuando él tenía como 7 meses nos vinimos de vuelta a Melbourne. Ujú. Perfecto, muy interesante, Lina. A mí me parecía muy interesante contar también una historia de amor que generó la migración. Me parece que es distinto y que eso ha generado en Lina cambios enormes para su vida profesional, personal, de todo. Se ha desarrollado como una persona muy interesante que después vamos a contar todo lo que ha aprendido y todo lo que ha hecho en 9 años, que han sido cosas muy interesantes. Así que vamos a pasar a una presentación de PowerPoint en donde vamos a contar un poco de la vida de Lina en Australia. Lina, contanos un poco de estas fotos. Son de tus primeros años en Australia. Ahí veo Sí, correcto. a Mateo pequeñito. Teo sí tenía como un añito y bueno, nosotros llegamos a Melbourne y ya estando acá, como a los meses, a mi esposo le dieron una oportunidad, un trabajo que en realidad era bastante bueno, pero un área muy rural, como se ve en la foto, es un pueblito se llama Kangaroo Valley, Valle del Canguro. Eso tal vez lo dice todo, ¿verdad? Hay demasiados canguros. Es un valle muy, muy lindo, casi mágico. Eh, Nos fuimos a vivir allá. Hay una sede de un colegio privado de Sydney y todo el proyecto a nosotros nos pareció demasiado interesante. Es un colegio donde los niños de noveno, muchachos de noveno, van para hacer un ritual de transición de la edad de la niñez a la edad adulta. Entonces, la idea del colegio es, ellos van allá 6 meses, se desconectan completamente de internet, familia, su ambiente, digamos, y aprenden a sobrevivir, a hacer, andar en kayak, acampar, andar en bicicleta, a disfrutar más de la naturaleza y a descubrirse a sí mismos. Entonces, bueno, el trabajo, nos dieron una casita ahí mismo
en ese colegio, que son muchas hectáreas, es muy grande. Y yo tuve el privilegio de poder en realidad quedarme en casa con Mateo y pasar mis días ahí con él, o sea, fue muy, muy lindo. Los días a veces ni me alcanzaban. Hay muchos senderos, hay ese río que se ve ahí, bueno, como un lago más bien. Eh, y bueno, ahí estuvimos ahí 3 años. Bueno, un Eh, gran privilegio poder pasar los primeros años de Mateo en un espacio tan lindo, o sea, tan libre y tan solo de ustedes, como muy, una relación como muy íntima entre sí, en ustedes. realidad, sí, sí, yo pasaba los días con él y sí, eso fue algo que yo siempre quise, ¿verdad? Tenía muchas ganas de ser mamá de todas formas, pero también era como poder quedarme en casa con él y disfrutarlo, porque, bueno, fue como ya una suerte, ¿verdad? Que pudiera haber hecho eso, que no me hubiera tocado trabajar. Sí, sí. em, Y sé que Ese en estos pueblito es, tiempos, bueno, contanos. no, no, solo como algo, es un pueblito, es grande, pero en realidad muy poca gente. Entonces, en ese entonces habíamos como 500 personas apenas. Y es un pueblito que durante la semana es muy calladito y los fines de semana trae muchos turistas porque es muy bello, o sea, es muy lindo. Y por los canguros, me imagino, también. Claro, canguros por todo lado, o sea, es algo, en el patio yo siempre tenía canguros. Eran los vecinos. Claro que sí. Perfecto. Y sé que por estas épocas también empezaste a estudiar. Contanos un Bueno, ya poquito de eso. cuando ya él cumplió como 3 años, eh, 2 añitos, sí, ya tomé la decisión de empezar a estudiar. Eh, en realidad es como, bueno, mi esposo siempre me ha apoyado mucho, ¿verdad? Entonces él fue el que me dio la idea de más o menos orientarme con lo que a mí me gusta y eso me ha abierto muchas puertas. El estudio, en realidad, más para una persona migrante, es una herramienta casi que lo que uno más necesita. El estudio del idioma. Ujú. Completamente. Y acá tenemos una segunda foto que nos lleva también a una historia muy interesante y a una dinámica que tienen en Australia que me parece que sería interesante retomar en Costa Rica. Por más de que seamos un país pequeño, creo que se puede, se puede aprender de las iniciativas de todos los países. Así que contanos un poco. Bueno, para hablar como de las muñecas, ¿verdad? Que están ahí, esas son mis muñecas. Cuando llegamos acá, cuando nos fuimos a vivir a ese lugar, mi esposo me regaló una máquina de coser porque a mí siempre me ha gustado mucho el arte, lo que es pintura, coser, todo lo que tenga que ver con manualidad, eh, las artes plásticas, todo. Entonces él me regaló una máquina y yo empecé como a hacer muñecas. Eh, ya tenía una colección ahí. En el colegio, cuando llegamos, a mí me presentaron un grupo, el grupo de mamás del pueblito. Eso me pareció muy interesante. Yo no sabía que existían los grupos de mamá, porque Mateo no nació aquí, pero aquí usualmente cuando las mujeres están embarazadas, la Tire Levice eh, bueno, da clases igual que allá, prenatales, pero también hace como unos grupos de mamás, como que las conecta y después, cuando ya los bebés van creciendo, se siguen como reuniendo, haciendo los playdates, que son como donde llevan los chiquitos a jugar y ellas se toman un té y todo eso. A mí me invitaron a ese grupo y bueno, para mí fue como una gran una salvación porque en realidad yo esperaba mucho, nos reuníamos los días martes, esperaba mucho esos días para poder hablar con mujeres adultas Claro. y todas eran australianas, ¿verdad? Nosotros éramos los únicos pero ellas de todas formas nos recibieron súper bien.
Entonces, un día yo llevé mi colección de muñecas para mostrarles a ellas y de ahí en adelante bueno, me compraron, me siguieron pidiendo, empecé a hacer vestiditos y de chiquitas, porque muchas tenían chiquitas, entonces ellas siempre que eh, había alguna ocasión o casi siempre me decían para que les hicieran vestido y ahí empezó todo y después ellas me dijeron, bueno, una de ellas me dijo, debería de ir al mercadito que hacen para Navidad. Entonces ya empecé a averiguar más y llevé todas mis cositas una vez ahí a un mercadito que había. A los australianos les gusta mucho comprar local y ellos aprecian muchísimo el diseño, los diseños originales y hechos, ojalá por alguien del área donde ellos viven y pagan por eso. Entonces, bueno, para mí eso fue como muy importante porque yo nunca pensé que algo que yo, y mucha gente creo que le pasa lo mismo, ¿verdad? Que algo que hagamos lo vayan a comprar o les vaya a gustar y en realidad ver que mis cosas se vendían a mí me llenó de mucho coraje para Sí, seguir con todas mis ideas. sí, de mucho orgullo de que tus ideas valían y que le gustaban a las personas también, que ellas decidían gastar un poquito de su dinero para comprar algo tuyo. Eso es, yo creo que una sensación muy satisfactoria. Hola, ¿qué pasó? No, no, te escucho. Ah, bueno, pensé que se había cortado. Hubo un silencio. Sí. Perfecto, Lina. Y acá vamos a pasar a uno de tus paseos. Eh, sí, bueno, fuimos a pasear al territorio norte, entonces a mí eso me llamó mucho la atención porque yo nunca había visto eh, un termitero y menos de ese tamaño. Entonces hay un parque nacional allá que se llama Litchfield o Kakadu también. Hay muchísimos nidos de termitas o son gigantes. Esos no eran tan grandes, había unos que eran enormes. Y bueno, tengo esa foto ahí de recuerdo. Perfecto. Y sé que también estuviste eh, con las comunidades indígenas, los aborígenes australianos originarios. Contanos un poco de esa experiencia. Sí, bueno, esa experiencia fue como chocante. Yo fui a una ciudad que se llama Darwin, en el territorio norte. Es la capital del territorio norte, una ciudad con mucha infraestructura y de todo, pero ahí todavía hay muchos aborígenes, entonces fue como un poco chocante verlos a ellos en una ciudad tan, bueno, no es tan cosmopolita, pero digamos desarrollada, y ellos todavía eh, tratando de rescatar o de seguir viviendo en sus tradiciones. Eh, Ahí me interesé mucho porque ese contraste, o sea, para mí fue como chocante verlo y me interesé mucho como por la historia de Australia y ya me di cuenta de lo triste que en realidad ha sido la colonización. Por ejemplo, bueno, cuando ellos los colonizaron fueron los ingleses y la primera flota que se conoce como el First Fleet traía convictos. Entonces fue casi colonizada por gente, por convictos, aliados. Entonces hubo mucha violencia cuando ellos llegaron acá para los indígenas, para los aborígenes, perdón, fue, fue un inicio con, ¿verdad? Mucha violencia. Ellos, la conexión que tienen con la tierra era súper importante, pero al despojarlos a ellos de las tierras, todo, y era se vieron muy afectados, por supuesto, y las enfermedades, y también los animalitos que traían y barco, que se comían todo lo de los cosechas de de los indígenas, sigo con los aborígenes, no son los indígenas. Eh, Ahí me di cuenta de algo que pasó, que como en los 1900 al principio, el Estado y las iglesias decidieron prácticamente secuestrar o robar
a los chiquitos, a las familias, para tratar de cambiarles su idioma, de enseñarles solo inglés, de enseñarles la religión, las costumbres y todo, para ir tratando de, bueno, para mí es una especie sí, de borrar lo que ya había y es una especie de genocidio. Yo creo que eso ha generado, bueno, yo creo no, se ve que eso ha generado demasiado dolor y este, todavía se siente, ¿verdad? Eso terminó en los 70s, pero todavía hay gente que pertenece a la generación robada, así es como se le conoce a las víctimas de esto que pasó, las generaciones robadas. Y que es muy interesante, en el 2008 vos me comentabas y después investigué un poco, que es algo poco conocido, que en el 2008 el gobierno australiano pidió perdón públicamente, el primer ministro. El ministro Kevin Rudd en el 2008 le pidió perdón a, a las generaciones robadas y también el haber declarado a Australia tierra nullius, que significa tierra nula, como tierra de sueño, cuando ya aquí estaba la cultura aborigen, que es la que ha sobrevivido más sobre la tierra, ¿verdad? Son casi... La más antigua del mundo. Sí, como 60.000 años aproximadamente de historia. Hay una película muy linda, no sé si alguna vez tiene la oportunidad de poderla ver, explica muy bien esto de la generación robada, se llama Rabbit Proof Fence, digamos que se traduce como a cerca a prueba de conejos. Es muy interesante, en el Western Australia, que es un estado, hay una cerca que divide, que va de norte a sur, y esa cerca la hicieron con la intención de que los conejos, o también los canguros o los emus, no se pasen a comerse los cultivos. Entonces, no sirvió, pero la cerca está ahí en esa película. Las niñas que secuestra el gobierno tratan de volver a la casa siguiendo la cerca. Es una cerca como de 3.000 kilómetros. Es bastante, va a todo lo largo del país. Bueno, te agradezco compartir esta historia con nosotros. Creo que es muy valiosa y creo que muchos deberíamos de investigar un poco más y conocer lo que ha generado las mal llamadas colonizaciones, porque ya existían sociedades y ya existían pueblos completamente establecidos en todos nuestros países, los genocidios que se hicieron en todas las partes del mundo. Me parece muy interesante y te agradezco que lo hayas compartido. Un poquito de la fauna. Ah, sí, traté de escoger como los animales que menos conocemos, ¿verdad? El wallaby, que es como de la familia de los canguros, pero es chiquitito, y el wombat, son marsupiales, llevan sus crías por mucho tiempo el útero, después ya salen y se terminan de desarrollar de esa forma. Y está el equidna, que son súper lindos y es como, se alimentan de hormigas, entonces el piquito ese, ¿verdad? Y tienen como espinas y cuando uno se les acerca se hacen como una bolita, son muy lindos, entonces escogí esos para cambiar del koala y del canguro que conocemos siempre. Sí, para conocer un poco de la rica fauna de Australia. Sí, bueno, es sí. mucho más amplia de la que claro. conocemos. Sí, exacto. Y un poco también de las bellezas que tiene Australia. Bueno, Australia es muy famoso por las playas, en realidad sí son muy lindas. Estas son en cerca de Melbourne, como unas 2 horas. Al suroeste hay una calle que va todo
lo largo de la costa, que es muy lindo, se llama Great Ocean Road, y se llega a esas, como esos picos que se ven ahí, que en la playa, que son como unas formaciones, y se les llama los 12 apóstoles. Entonces me pareció bonito también darlos a conocer. Es un lugar muy lindo para ir. Interesante. Y después un poquito de Melbourne, de tu ciudad. Contanos un poco qué es la diferencia o qué es lo interesante de Melbourne. Bueno, Melbourne a mí me encanta. Es una ciudad muy multicultural, es muy acogedora. Ellos y, eh, muy abiertos a recibir otras culturas. Les gusta mucho. Hay que es como muy diversa también. Esas, digamos, en las fotos que vemos ahí, es como lo que a mí más me gusta cuando voy a la ciudad, las callecitas esas llenas de cafés y de boutiques, de cositas artesanales y es muy bonito ir ahí. Después, Melbourne tiene muchos espacios verdes, parques, los jardines botánicos, uno va y ofrece mucha paz y mucha tranquilidad y uno se siente como que ya no está en la ciudad, pero sin embargo es ahí en el medio de todo, ¿verdad? Después también hay playas. Esa que está ahí, esas casitas son muy icónicas de Melbourne. Son los beach, beach box y empezaron tienen como 150 años y son como y las pintan de diferentes colores y a la gente le gusta mucho ir a verlas. Melbourne es una ciudad, como esta multicultural, ofrece mucha diversidad en restaurantes, por ejemplo. Hay demasiados restaurantes de muchas nacionalidades. Es muy sostenible. Hay muchas iniciativas por ejemplo, en muchos parques donde se puede ir a hacer ejercicios. Eh, Todas las calles casi tienen una línea para una ciclovía y parques de bicicletas. En el centro se pueden rentar también bicicletas y usarlas y después devolverlas al lugar. Sí, es una ciudad que ofrece Sí, que se y ha las transformado y artes. que ha estimulado mucho la nueva era de la ecología. Que no solamente le dice a sus ciudadanos que pueden mejorar, sino que también les da posibilidades para mejorar con las Ah, ciclovías. Y después vamos a hablar un poquito más tarde de otras iniciativas que también tienen relación con lo verde. Vamos a pasar a lo siguiente, que tenemos unas preguntas muy interesantes de nuestros birnautas, que como este programa se grabó en diferido, les pedimos a los birnautas que nos dejaran preguntas y que las íbamos a responder. Así que le damos gracias a ellos, bueno, a ellas, en su mayoría, a Sandra Vargas, que pregunta cómo es el sistema de salud en Australia, si es público o privado y que cómo funciona el aseguramiento. bueno, es público, hay caja de seguro social, el aseguramiento, en realidad no, todos los ciudadanos australianos, residentes permanentes, tienen derecho a, a usar el seguro social. Eh, Pagamos impuestos bastante altos también y de esa forma logramos que haya un servicio, que ofrezca un servicio muy eficiente también. Pero sí, Perfecto. gracias. Perfecto. También tenemos una pregunta de Mía Soto, que quiere saber cómo es el tema de la seguridad en Australia y que si vos lo recomendarías para visitarlo. Bueno, Australia en realidad es un país muy seguro. Melbourne, por ejemplo, muchas veces ha quedado como una de las ciudades que ofrece más calidad de vida a los habitantes. Entonces, en realidad yo aquí siempre me he sentido bastante segura.
Por supuesto que lo recomiendo para visitar porque es un país que ofrece demasiado, tiene muchas facilidades para los turistas también. Por ejemplo, muchos de los parques aquí tienen barbecues eléctricos. Eh, las facilidades de los baños. eh, sí, es que es como muy, es muy grande, ¿verdad? Pero sí, definitivamente es un lugar muy lindo para visitar. ¿Y Y a los turistas, cuánto tiempo recomendarías para visitar Australia? O sea, para por lo menos llevarse una idea general. bueno, hay que tomar en cuenta que para llegar a Australia uno necesita apenas para llegar mínimo unos 3 días. Eso se le va a ir en el tiempo de viaje porque es imposible hacerlo, ¿verdad? Se podría, pero en realidad nunca. Entonces, dejar como una semana, que sería solo para viaje, y mínimo yo creo que unas 3 semanas para poder ya, ¿verdad? Por lo menos conocer como Sydney y Melbourne y tal vez el Gold Coast. Bueno, es que en realidad todas las ciudades valen la pena porque todo el lugar es muy lindo, pero quedan muy lejos de una ciudad a otra de ir manejando o habría que como volar, pero sí se necesita como un tiempo para poder saborear Australia, porque en realidad es demasiado para ver y es muy grande. Exacto. 1 mes, digamos, diría que Un sería mes. súper. Ujú. Perfecto. Tenemos una pregunta de Lindsay también, que se alegra de saber de vos y de tu familia y que espera que tu Muchas familia esté gracias, bien. Lindsay. Ujú. Y ella quiere saber cuál es el plato típico de Australia que más te gusta y cuál es el plato típico de Costa Rica que más extrañas. Costa Rica, yo extraño todo. Soy muy antojada, entonces eh, ponen en fotos de comida y todo, bueno, sí, me antojo. Digamos que al que aquí yo puedo hacer cosas como gallo pinto, es más, aquí comemos hasta tamales a veces. Mucha gente, hay también muchos mexicanos, entonces yo no hago tamales, pero he comprado tamales, los puedo comer si quiero. Eh, Gallo pinto, a veces en mi casa. Lo que no puedo conseguir son como pejibayes, que a mí me gusta mucho. Sí, eso sería como lo que no puedo conseguir. Y de la comida australiana, en realidad, Australia, bueno, en esta ciudad hay de todo, pero digamos, Australia, por haber sido colonizada por británicos, entonces la comida es como más el fish and chips, se come mucho los fish and chips, el pescado con papas a la francesa, por ejemplo. Em, ah, Eso es como lo que a mí más me gusta. También los australianos usan muchísimo comer los barbecues es como lo más australiano, ¿verdad? Entonces se usa mucho comer una salchicha en un pan cuadrado, no como un hot dog, sino que se usa el pan cuadrado, se pone la salchicha diagonal y se le pone salsas y eso es muy, muy, muy australiano. Y le ponen todo tipo de salsas o algunas particulares. Le ponen salsa de tomate o barbecue, pero eh, también aquí tengo, no sé si quiere que le muestre el Vegemite, que se come mucho en Australia, por acá. Y, Lo- perdón, no, no, lo que muestran casi en todas las películas siempre muestran y el, es ¿cómo como se una pasta, se pronuncia? Vegemite. Vegemite, es como una pasta hecha como de levadura y tiene una textura como la de la mantequilla, es de untar, entonces se le pone un poquito a las tostadas y le da un sabor muy agradable. Después traje este quequito y lo traje en este platito porque en Australia se usa mucho el afternoon tea de los ingleses, ¿verdad? Entonces, como la hora del té y se ponen esos platitos todos bonitos, los pastelitos y toda esa cuestión. Esos se llaman lamingtons y es el queque nacional de Australia, pero es muy simple. Es un queque de esponja, Ajá. un queque como y corriente y algunos se les pone como una cobertura de chocolate y coco rallado. Eso es. Y eso sería con la comida de Australia. Perfecto. Y
si quieres hablamos un poquito de esto. Vos mencionabas que fueron colonizados por Inglaterra y en realidad siguen perteneciendo a la comunidad de las naciones. O sea, entonces puedes contar, o sea, en realidad son una monarquía constitucional federal parlamentaria. Pero Sí, contanos un poco cuál es el vínculo con, por ejemplo, la realeza o con el gobierno británico, si hay algún vínculo. bueno, la reina nos representa, pero nosotros nos regimos por el primer ministro o la primer ministra de Australia. Entonces, la reina es como más una representación. Aquí se le quiere muchísimo, hasta el cumpleaños de ella siempre es un día feriado. Y bueno, pero sí, es solamente representación en realidad. Ujú. Muy interesante. Bueno, y tenemos un comentario en inglés que lo voy a traducir para las personas que no entiendan. Thomas Curtis quiere saber que, según las noticias, la Gran Barrera de Coral, que es muy famosa, empezó a estar afectada y a disminuir su coral, que es el coral en realidad el arrecife de coral más grande del mundo, empezó a deteriorarse a partir del 2016 y él quiere saber si efectivamente es así y qué está haciendo el gobierno para revertirlo o para tratar de retrasarlo. Bueno, sí, es como curioso, hace poco vi un documental que, no sé, está en Netflix, es de David Attenborough, y es exactamente de ese tema, de la Gran Barbera de Coral. Es un poco triste también el documental porque muestra que el daño en realidad es irreversible y se ha dado debido al calentamiento global. Las aguas han empezado a entibiarse y eso al coral le hace muy malo y los mata, ¿verdad? Entonces, Australia tiene muchas iniciativas sí, para tratar de cambiar un poco la situación, pero yo creo que estamos un poco tarde. Vamos a ver, espero que se Por lo menos se logre. pueda eh, tal vez disminuir, tal vez las pérdidas, Sí, pero claro. se van a mantener seguramente. Perfecto. Está, Bueno, es bastante lindo ese lugar. Bueno, no es un lugar, es todo una región, un área muy grande, pero visitar los lugares donde estar cerca del coral es muy lindo. Es perfecto. otro Y mundo. acá pasamos un poco a tu trabajo. Ah, sí. Contanos un Bueno, poco. yo estudié una carrera que se llama Building Design. Tiene mucho que ver con arquitectura, construcción. Entonces, cuando terminé de estudiar, empecé a trabajar diseñando casa, todo el mobiliario del carro casa por dentro. Eso fue una oportunidad muy bonita en realidad. Y mucho después empecé a trabajar con otra compañía que se dedica a mobiliario comercial. Entonces, todo lo que son, eh, bueno, sí, el área comercial se le da servicio a mucha clase de edificios. A mí me tocó trabajar en el área de casilleros, entonces diseñando esos lockers que se ven ahí, esos casilleros, fue una oportunidad bonita. Ujú. Bueno, esta era una de las cosas que queríamos mencionar con el tema de Australia como un país verde, que, Ujú. que le ha estimulado al empleador, digamos, a que en cada uno de los edificios de las diferentes instituciones tengan un espacio para que las personas puedan cambiarse, porque el gobierno lo que intenta estimular es que las personas caminen, corran o vayan en bici al trabajo. Entonces se les da este espacio para que se puedan bañar, puedan dejar sus cosas y arreglarse e ir a trabajar. Claro, eso se llaman end of trip facility, sería como una facilidad de final del trayecto, ¿verdad? Son unos espacios que se adecúan eh, con estacionamiento para bicicletas, luego baños, casilleros, tienen áreas de parqueado,
tienen hasta secadores, planchas de pelo para que la gente se pueda alistar y después subir a trabajar, pero eso le da también a los edificios mucho valor y también de estrellas verdes, no sé, bueno, Green Stars, que es un reconocimiento a nivel mundial y, y eso es voluntario, pero a los edificios les agrega valor y también los hace más, ese sistema de estrellas lo que hace es valorar la sostenibilidad de los edificios. Entonces, esa parte es muy importante para que ofrezcan bienestar a los usuarios y también sean más eficientes con lo que es gastos de agua y electricidad. Perfecto. Y vos comentabas que lo que estudiaste es similar a arquitectura, o sea, tiene algunas similitudes. Y bastante. ¿Nos puedes contar un poco de la arquitectura en Australia? ¿En qué se diferencia? ¿Cuál ha sido como la influencia más grande de la arquitectura en ese país? Bueno, yo veo la arquitectura de Australia como es una arquitectura muy práctica, muy funcional, utiliza mucho los elementos, la luz, la ventilación, aprovecha mucho sus recursos a la hora de diseñar, siempre y, lo más recomendable lugar, por dónde sale el sol para diseñar el lugar y que los espacios se adecúen al ambiente donde se va a construir. Los australianos son muy prácticos, no son mucho de ¿verdad? De casas con adorno y nada, sino se diseña teniendo en cuenta el estilo de vida y entonces sí, es muy práctico, muy simple y muy funcional y a mí me gusta mucho el diseño de acá. Y acá vamos a tu trabajo estrella. Bueno, los casilleros, eso es un ejemplo de cómo lucen esos espacios que se adecúan para cuando la gente viaja y que vaya a su trabajo. Ese fue como el área donde estaban trabajando. Y cuando yo empecé a trabajar ahí, algunas veces nos pedían como que algunos lockers fueran adaptados para accesibilidad, pero cuando yo empecé a investigar, todo el tema sí, por supuesto que existe, pero más como en cocinas pero no tan específico como en los casilleros. Entonces, eh, bueno, a mí se me ocurrió proponerle a mi jefe crear una serie o diseñar una serie de casilleros que se adaptaran al tema de ser accesibles. Y ahí empecé a investigar, empecé a diseñarlos, me reuní con consultores para verificar que las medidas y todo estuvieran de acuerdo a lo que se estipula aquí, ¿verdad? Y eh, a ellos les pareció, También de los usuarios de silla de ruedas. ellos, eh, cuando me reuní con ellos, lugar que fui porque fui a varias consultorías, como a 3, y uno de ellos me decía que le parecía como que porque yo me interesaba tanto y ahí tengo que contar. Yo tengo una amiga muy querida, María Alicia, ella es usuaria de silla de ruedas y en esos días que yo estaba con ese proyecto, hablamos varias veces y me ayudó también mucho con el proyecto. Ah, tomé mucho en cuenta los consejos de ella, que es una usuaria, ¿verdad? Que a ella le gustaría, por ejemplo, experimentar al llegar a un lugar así. De hecho, hicimos como una pequeña entrevista y algunas de las cosas que ella me dijo después las pusieron en el brochure y en la página cuando lanzaron los lockers. Bueno, entonces a ellos les pareció una idea muy bonita y fuimos como la primera empresa en Australia en ofrecer ese tipo de locker. Y bueno, es un granito de arena, ¿verdad? Es un
Es un proyecto en realidad pequeño, muy grande el logro, pero para mí sí, muy grande porque fue mi idea y ellos me tomaron en cuenta. Entonces, Y se llevó a cabo también, se hizo se llevó realidad. a cabo, sí, claro, y no había en Australia, entonces eso también es como muy, muy lindo de ver que una idea llegó, se materializó y es para algo tan para un aporte, porque en realidad diseñamos sin pensar en todos los usuarios, en realidad todos los espacios públicos deberían estar diseñados para que la gente los use y ahí incluye la gente con todo tipo de discapacidad, ¿verdad? Porque hay muchas discapacidades que no se ven, eh, hay que diseñar teniendo en cuenta que Que los usuarios sí tienen capacidades distintas y que hay que tomar en cuenta a a todos. María Alicia, algo que ella dijo que me pareció muy bonito y fue de que un espacio que no está diseñado para, que no es accesible, es un espacio que simplemente no existe. Y ahí es donde uno dice, bueno, es que así es, mucha gente no puede ir, es muy injusto. Completamente. Eso es como el proyecto estrella. Perfecto. Y por acá tenemos otros proyectos que te ha dado la pandemia y la cuarentena. Descubriste nuevos talentos también. Sí, empecé a ilustrar, a hacer ilustraciones, me encanta. Esas dos niñitas de la foto son hijas de dos costarricenses que conocí aquí en Melbourne. Una ya se devolvió con su bebita y la otra todavía vive acá y somos grandes amigas, es Vida y Zoe. Eh, y sí, bueno, empecé a hacer ilustraciones y ahora estoy haciendo algunos trabajos freelancing de ilustración también. Perfecto. Y también otro talento, la pintura. Esa pintura, bueno, iba a ser un mural, pero después lo decidimos hacer en canvas grandes para que ellos, si se trasladan, lo pudieran llevar. Es un restaurante en Melbourne, restaurante latino, eh, específicamente salvadoreño, que hace pupusas. Entonces ellos me contrataron para hacer ese mural. Perfecto. Y después una de tus pinturas favoritas y una de las más queridas, me has contado. Es que como que ves como en el 2000, después, como el 2000, después del 2010, yo no me acuerdo exactamente cuándo, todo lo latino y todo lo mexicano y Frida y toda esa cuestión se empezó a poner muy de moda en Australia. Entonces, los latinos somos muy exóticos aquí. A la gente le gusta mucho los acentos, les encanta la comida, hay muchos restaurantes mexicanos y Frida Kahlo es así como el icono, entonces está muy de moda. Yo la pinté y me la han ofrecido comprar varias veces, pero es como, no sé, me gusta mucho, la tengo aquí en mi casa, entonces la quise enseñar también. Ujú. Perfecto. Y esto es parte de la colonia Tica. Es una colonia bastante grande en Australia y muy unida, que tienen algunas fiestas. Así que contanos un poco de esta foto y de toda la dinámica. Sí, claro, en Australia hay un grupo de Facebook que se llama Ticos en Australia. Bueno, es muy grande. En Australia hay como unos 200, más de 200 migrantes. Eh, y en Melbourne tenemos un grupo de ticos. Ahí solamente salimos las mujeres porque creo como que fue la foto de las mujeres, pero había mucha más gente y doña Cinia y don Álvaro con mucho cariño nos recibieron en Navidad en su casa. Fue una reunión lindísima. Hicieron hasta, ¿cómo se llama? Vigorón. Qué rico. Sí, nos cocinaron un montón de cosas, estuvo lindísimo, pero muchos de ese grupo son estudiantes o nos hemos casado con australianos y nos venimos para acá,
pero para mí tener esa conexión con costarricenses es muy importante, sobre todo para mi hijo, que él vea lo que ¿verdad? Viva un poquito de la cultura. eh, y ha sido un grupo de apoyo muy lindo también. No siempre nos vemos y ahora menos, ¿verdad? Pero cuando nos vemos, nos juntamos a traer comidas costarricenses y hablar de Costa Rica y la pasamos muy bien. Perfecto. Y un poquito de tu familia para conocerlos un poco, una foto más actual y también de un Sí. proyecto muy lindo que diseñaste vos. Y el año pasado nos compramos una van y yo le diseñé ahí como la adapté, que tuviera una cama y un pequeño closet y una cocina y la usamos mucho para ir a hacer viajes, ¿verdad? En Australia eso se usa mucho. Como es un país tan grande y tiene tantas facilidades para el turista, digamos, si uno quiere ir a acampar en todos lados, hay campamentos gratis, se puede acampar gratis en todos los lugares. Claro, también hay privados y uno puede alquilar, tal vez son un poquito mejor, pero de que existen y son muy seguros en todo lado hay barbecues, entonces, bueno, una forma muy económica y también muy eficaz de poder ver Australia es en carro porque es muy grande y muchos pueblitos por conocer y todo eso. Entonces, bueno, nos hemos dedicado a, a pasear un poquito en La Habana. Perfecto. Y está mi esposo Paul en esa foto, Paul y mi niño Mateo, que ya va a cumplir 10 años, se me está haciendo muy grande. Pero sí, Australia ofrece muchas comodidades para el turista. En realidad, eso me ha llamado mucho la atención. Cada vez me sorprende más cuando voy a lugares y veo tantas facilidades que hay para conocer y tanta gente que anda y lo seguro que es en realidad porque uno no es como, ¿verdad? Que vaya a dormir y que tenga ese temor de que lo van a asaltar o cosas así, ¿no? Aquí hay mucha tranquilidad. De hecho, en ese pueblito que vivía, que les comentaba al principio, una de las cosas que me llamó la atención fue que cuando llegamos ahí, pedimos la llave y nos dijeron que no, que la casa no tenía llave. Entonces, nunca ha tenido llave y simplemente así es, se deja abierta. Y para mí eso fue como, venía llegando a Costa Rica, ¿verdad? Entonces uno dice, pero ¿cómo? No va a tener llave, no, y en realidad Australia es bastante seguro. Ujú. Perfecto. Y ya vamos llegando casi al final de la entrevista, pero sí quería incluir unos saludos que te dejaron en la invitación a este programa. Uno fue de Marco Ávila, que dice que sos muy generosa, que los acogiste en Australia cuando tuvieron la oportunidad de conocer y que esperan volver y que te mandan un abrazo y que siempre te recuerdan con mucho cariño. Ah, qué lindos. Sí, en realidad fue muy lindo tenerlos a ellos para acá, a Eric y Marco. Son dos arquitectos costarricenses que vinieron a pasear. Eh, bueno, como andábamos tema de verdad de ir a ver diseños y edificios y todo. Entonces nos dimos unos tours de arquitectura muy lindos y pudimos ver eh, arquitectos, obras de arquitectos que ellos admiran mucho y la pasamos muy bien. Bueno, un saludo para ustedes también, Marco y Y también te mandaron saludos Marvin Tapia, que dice que sos una gran embajadora de nuestro bello país en Melbourne, Australia. bueno, yo creo que el gran embajador es él porque Marvin eh, es para nosotros, él es un gran apoyo en Australia. Él vive en Sydney y creo que él empezó el grupo de ticos en Australia y yo creo que todos los ticos lo conocemos. Él es siempre está muy anuente con cualquier pregunta y para mí también se ha convertido en un muy buen amigo. Entonces, también saludos, Marvin. Los ticos acá te queremos muchísimo. Perfecto. Eh,
Bueno, Lina, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos has contado un montón de anécdotas interesantes. Tal vez me gustaría que agregues, sé que tuviste una anécdota en tu trabajo con un compañero venezolano y un poco para que nos contes la costumbre de los australianos, de cómo se saludan, cómo es su vínculo eh, más físico, si hay un vínculo físico cuando uno saluda a alguien o no, para que nos contes un poco. Ah, sí, yo creo que eso te llamó la atención, a mí también, de hecho. Sí, tengo, bueno, cuando estaba trabajando haciendo los casilleros, espacio ocupaban a un arquitecto o a un diseñador. Entonces yo conocía a este muchacho venezolano eh, y lo invité a aplicar y le dieron el trabajo y para mí era muy bonito porque podía hablar español en el trabajo, pero cuando a veces se pasaba y me saludaba de beso, como lo normal, ¿verdad? Para nosotros. Y como a la semana, me llamaron y me dijeron que por favor, que no me podía estar dando esos en el trabajo. Y para mí eso fue muy vacilón porque entonces me tocó explicarles que esa es la forma como los latinos nos saludamos, pero aquí eso en realidad no se usa. O sea, aquí se usa nada más eh, saludo, hola, ¿qué tal? ¿Verdad? Y si ya hay como una amistad, entonces un abracito, no un beso, un abrazo. Entonces sí, eso es como muy, eso fue muy vacilón. Tuve que explicarles ahí y hasta me sentí un poco incómoda. Decía yo, ¿será que ellos pensarán, verdad? Pero no, y bueno, y todavía con él sigo trabajando en mis propios proyectos. Él ahora salió también del trabajo y tiene una fábrica de muebles y también hace como cocinas y cosas así. Y yo consigo mis propios proyectos, trabajo con él todavía. Tenemos amistad, Jesús, que también le mando un saludo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Lina. Te agradezco. Saludos a tu familia, espero que estén muy bien. Espero que lo que falte de esta pandemia, ojalá los encuentre unidos y que se pase rápido. También sé lo difícil que debe ser para vos estar lejos de tu familia de Costa Rica en estos momentos. Así que te agradezco y espero que pronto se puedan volver a ver y abrazarse. Así que Maripaz, muchísimas gracias más bien por el espacio. Me encanta el proyecto que estás haciendo, es muy lindo darle voz a los ticos que estamos lejos. En realidad es un esfuerzo, o sea, no es tan fácil, se extraña mucho la familia y el país. Y cuando yo voy a Costa Rica casi ni me quiero devolver después. Entonces, sí, no es bueno, estar lejos es así. Pero les mando un saludo muy cariñoso a todos los ticos y bueno, a todos los que nos ven y también a mi familia, a mis padres y a mis hermanos, tíos y todos. Ya les mando, siempre los extraño mucho, les mando un saludo y te agradezco muchísimo el espacio, Maripaz. Me encanta tu proyecto. muchas gracias a vos y espero que sigamos en contacto y que también todas las personas que han visto este programa sigan muy de cerca tu carrera, porque creo que sos una mujer que tiene mucho que ofrecer y que seguramente va a seguir haciendo cosas interesantes, sea en Australia o donde sea que te lleve la vida. Así que espero que sigamos tus pasos y te vamos a estar observando. Bueno, eso espero y si alguien tiene alguna pregunta o quiere contactarse conmigo, por supuesto, quedo a la orden. Perfecto, Lini. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, quiero agradecerles a todos los Bilnautas que nos acompañaron en este programa. Les agradezco de verdad que sigan sintonizando este programa. Lo hacemos con mucho esfuerzo y queremos traerles personas cada día más interesantes. Les pido que ojalá sigan a la página, que le den me gusta, que activen las notificaciones para que no solo vean mi programa, sino también los más de 20 programas que tenemos al aire. Y agradecerles de nuevo por estar en sintonía.
Este programa, como les recuerdo, lo grabamos el día de ayer, martes, y seguramente en algunos otros programas será así por la diferencia de horario, pero les agradecemos a todos los que dejaron sus comentarios o dejaron sus saludos, porque eso también hace rico este programa. La retroalimentación y el contacto con ustedes es lo que le da dinamismo, así que les agradezco. Y para el próximo miércoles, que sería 9 de septiembre, vamos a tener una invitada muy especial, Silvia Espinosa, desde París, Francia. Ella coprodujo un libro infantil que se llama Pachi, el camaleón que descubrió su propia belleza. Y ese día, debido a la diferencia horaria y a temas personales, vamos a tener el programa a las 10 de la mañana, hora de Costa Rica, para facilitar a Silvia. Y así nos puede contar un poco de su historia en Francia, que es de varios años, y también su experiencia de coproducir un libro infantil. Ella, su compañero de producción del libro y la editorial Costa Rica fueron muy amables en regalar un ejemplar, y lo estaremos rifando en ese mismo programa al final. Así que seguramente en esta semana estaré publicando un video promocional donde les voy a pedir algunos datos para poder rifar ese libro. Así que los espero el próximo miércoles 9 de septiembre a las 10 de la mañana, hora de Costa Rica, para recibir a Silvia Espinosa desde París, Francia. Muchas gracias, y le agradezco de nuevo a Lina desde Melbourne, Australia, por contarnos su historia y por transportarnos un poquito a ese país tan interesante de Oceanía. Así que muchas gracias, Bionautas. Nos vemos la próxima.